Ahora les contamos que la Asamblea aprobó el informe de la comisión que investigó el caso del asesinato del general Jorge Gabela. La legislatura decidió que este informe pase a manos de la Fiscalía, la Contraloría y la Unidad de Análisis Financieros. Se espera que las investigaciones continúen en el ámbito judicial. Llegó al pleno de la legislatura en medio de los aplausos de la mayoría de legisladores que decidieron recibirla de pie. Aquí, Patricia Ochoa, viuda del general Jorge Gabela, agradeció la labor de la comisión que investigó el caso y que en 3 meses entregó un informe revelador. 8 años he esperado que haya una verdad y que me miren a la cara diciéndome la verdad. Su discurso fue duro pero directo. Habló de quienes buscaron ensuciar el nombre del general y de los posibles responsables del asesinato. No sé cómo se puede vivir con tanta sangre en las manos. Estoy convencida que esa sangre en las manos es porque no tienen conciencia, porque gente con conciencia no hubiese actuado así. Hubo tiempo también para solidarizarse con los familiares de los pilotos de los helicópteros Drup que fallecieron en accidentes. Mi solidaridad de siempre, mi cariño de siempre para ustedes. Ustedes sí comparten mi dolor, el dolor de haber perdido a mi esposo de la manera más cruel. Y así como la recibieron, la despidieron, de pie y en medio de aplausos. Turno de los legisladores. Desde la comisión se defendía el informe que decían lograba revelar lo que durante 8 años se buscó ocultar. El crimen del general Gabela, de acuerdo a la información y documentos y respaldos que tenemos, se trata de delincuencia organizada que no ha podido ser desvirtuada por nadie. Absolutamente por nadie. Pero también hubo defensa. Los correístas rechazaban aquel informe que compromete al expresidente Rafael Correa y a decenas de altos funcionarios que estuvieron al frente de las investigaciones. Que de manera rebuscada y sin sustento intenta vincular al presidente Correa. Al final, con 75 votos a favor, el pleno de la Asamblea aprobó el informe. Y nuevamente los aplausos de pie. Se registraron también 17 abstenciones, todas del grupo de legisladores correístas. La familia del general al final se fundía en un abrazo y con lágrimas en los ojos, la viuda de Jorge Gabela agradecía ese acompañamiento. Decía que tras 8 años, esta es la primera batalla ganada, que la guerra para buscar justicia aún continúa. Ahora viene la batalla más fuerte, enfrentarnos a la justicia, porque muchos de ustedes saben que la justicia, quieran o no, está algunos funcionarios que todavía reciben órdenes de determinados políticos del gobierno anterior. Que espera que con este informe la Fiscalía impulse la investigación para determinar penalmente a los responsables. Patricia Ochoa anuncia que presentará una demanda personal en este caso. Y cuando tenga que hacer mi denuncia particular, irá en contra de todos los miembros de la comisión que se creó con decreto ejecutivo. A la cabeza el señor Rafael Correa Delgado. La comisión parlamentaria hará un seguimiento en las investigaciones. Además, se ha anunciado que el perito que investigó el asesinato sería nuevamente contratado por la Fiscalía y regresaría al país en enero de 2019. Informó Javier Gallo. El perito Roberto Mesa regresará al país para investigar nuevamente el caso Gabela. Esto podría concretarse a inicios del próximo año, según adelantó el experto forense. Inicialmente hay... Mesa volvería al país con un equipo de 2 peritos más y una tercera persona encargada de logística, quienes serán sus colaboradores para realizar ya no una consultoría, sino una nueva pericia judicial sobre el caso Gabela. Esta sería la base legal para concretar un nuevo contrato con Fiscalía. Hemos hablado con el fiscal que está llevando la indagación previa del caso Gabela, el doctor Ángel Cujilema, así que ahora estamos hablando de enero, pero todavía... ni siquiera hay algo confirmado, todavía estamos en tratativas. El experto forense tiene claro que su trabajo en el caso Gabela será un insumo fundamental para que la Fiscalía pueda determinar responsabilidades y así esclarecer el escabroso crimen ocurrido en 2010. Si tenemos todos los materiales que nosotros dejamos,
Nosotros calculamos en torno de 15 a 20 días. El retorno de Mesa fue impulsado por la Comisión Legislativa que analizó este caso y entregó la semana pasada su informe, luego de conocerse que el trabajo final del perito Mesa concluía que la muerte del general, a diferencia de lo que dijo la versión oficial, fue producto de la delincuencia organizada y estuvo vinculada a la compra de los helicópteros DRUP. Dicho documento contendría además los nombres de los presuntos autores intelectuales. Sin embargo, está desaparecido, sumando una incógnita más sobre el trasfondo del asesinato del general Jorge Gavela. Informó Carolina Basante. La empresa alemana TÜV será la encargada de efectuar un análisis de la central hidroeléctrica Coca-Codo-Sinclair para establecer la magnitud de las microfisuras detectadas por la Contraloría General del Estado. Un informe preliminar de la Contraloría General del Estado dirige la mirada hacia una de las obras consideradas como emblemáticas en el gobierno del expresidente Rafael Correa, la central hidroeléctrica Coca-Codo-Sinclair. Se habla de la presencia de alrededor de 7.000 microfisuras. El tema de las microfisuras tiene que ser resuelto de manera definitiva. Quiero ser enfático, no significa esto riesgo alguno en la operación de la central, ni menos aún en el personal que opera 24 horas al día en la central Coca-Codo-Sinclair. La constructora china Sinohydro es la encargada de la edificación de la central. Reconoce la existencia de las microfisuras de hasta 2 milímetros. El control del procedimiento de tratamiento en la fábrica hubo algún problema, entonces sucedió las microfisuras. Coca-Codo genera alrededor de 1.200 megavatios hora, cubre el 30% de la demanda nacional. Será la empresa alemana TÜV quien se encargará de cubrir las microfisuras. Para el efecto firmó un convenio con la empresa Sinohydro, quien cubrirá con los gastos económicos. El próximo mes de diciembre llegan técnicos alemanes. Hemos contratado a esa empresa alemana para dar una definición clara y definitiva sobre este asunto. Para evitar futuros inconvenientes, la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC, contratará una fiscalizadora que evalúe el trabajo de la alemana TÜV. Para poder no correr riesgo alguno, que aún siendo TÜV una empresa a nivel mundial, será un presupuesto cercano al que hemos mencionado, quizás $1 millón, ¿no? Por otro lado, Sinohydro descarta que se haya utilizado materiales no adecuados en Coca-Codo, ubicada en la provincia de Sucumbíos. Para el material de las distribuidoras de la central, hemos utilizado el material del Q500D, que esto está sujeto a lo establecido en el contrato. CELEC alista acciones legales en contra del consorcio de la fiscalización, que sugirió la recepción provisional de la central de las fases 1 y 2. Estamos analizando y estudiando las acciones legales por eventuales perjuicios que pudieran derivarse justamente de este prolongamiento, extensión de la no solución de estos temas pendientes. La inspección de cada una de las unidades, en total 8, durará 45 días cada una, es decir, alrededor de un año. La gestión de la alemana TÜV en la provincia de Sucumbíos, con cámara de Henry Peñaranda, informó Héctor Romero. 48 horas más se tomará el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio para aprobar el mandato que designará al nuevo fiscal general del Estado. El debate estaría en las pruebas de confianza para los postulantes. La sesión del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, donde se aprobaría el mandato para designar al nuevo fiscal general del Estado, fue suspendido por un pedido exclusivo del consejero Javier Zavala. En definitiva, todos estamos tratando de construir algo positivo, ¿ya? Y eso nos va a llevar un poco más de tiempo, pero preferimos 48 horas más para seguir debatiendo un tema tan importante como este. En el documento que se analiza al interior del Consejo, se propondría la incorporación de un test psicológico, análisis financiero, examen toxicológico y la aplicación del polígrafo a los candidatos. Es un tema muy delicado, sensible, porque toca derechos constitucionales, porque toca libertades constitucionales. El consejero Javier Zavala reitera no estar de acuerdo con las pruebas de confianza, ya que sería una vulneración a los postulantes. Y cualquier presunción en contrario de la idoneidad de un postulante debería ser absuelta en la etapa de impugnaciones. En esta sesión, además, la fiscal encargada Jimena Palacios solicitó al Consejo un documento que legitime su actuación como fiscal.
A partir de la renuncia del doctor Paul Pérez Reina, los jueces de la Corte Nacional han suspendido las audiencias por falta de un documento que legitime mi actuación como fiscal general del Estado encargado. Tras un análisis, los consejeros ratificaron la subrogación a Jimena Palacios. Queda ella en las funciones que está desempeñando por encargo que recibiera en su oportunidad del fiscal titular, del fiscal encargado. Informó Patricia Aldaz. Atención, el secretario de Comunicación, Andrés Michelena, compareció ante la Fiscalía General del Estado para ampliar su versión en torno a la investigación por el presunto delito de peculado que se había detectado dentro de la Secretaría Nacional de Comunicación, cuando Fernando Alvarado, hoy prófugo de la justicia, estuvo al frente de esa cartera de Estado. Para los abogados de los procesados, esta versión habría permitido aclarar temas relacionados a la contratación de las empresas Satre Comunicación Integral y Gota Azul. Fue el pasado 31 de octubre que la jueza Silvia Sánchez vinculó al caso a 8 exfuncionarios de la SECOM, de los cuales solo 3 están detenidos. En otro tema, una multitudinaria marcha organizada por el gremio de taxistas de Pichincha llegó hasta la Asamblea Nacional para protestar en contra de las reformas a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Además, exigen la salida de taxis informales que trabajan a través de plataformas tecnológicas como Uber y Cabify. La convocatoria fue masiva. Cientos de taxistas de diferentes cooperativas de Pichincha se apostaron desde muy temprano en el Parque El Arbolito, centro norte de la capital, desde donde con carteles, pancartas y consignas arribaron hasta la Asamblea Nacional para expresar su malestar en torno a las reformas a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial que allí se tramita. Ya pasó el primer debate de la reforma en el cual se atenta contra nuestros intereses, subiendo multas desde 4 hasta 40 remuneraciones básicas unificadas. Son leyes que sobrepasan nuestra realidad nacional y no puede ser justo que sea sancionado hasta por 4 sanciones por una sola infracción, de prisión, puntos, económica y suspensión. Exigieron también que se eche abajo la resolución emitida por el Consejo Metropolitano el pasado 16 de noviembre del 2017, en la cual se obliga a realizar 2 veces al año la revisión vehicular para el transporte de uso intensivo. Lo que establece la ley es una sola revisión y el municipio de Quito lo está realizando por 2 veces y que son, no solo las 2, son cada día que nos revisan, pero que se respete la ley que dice una sola revisión. Además solicitaron la salida de taxistas informales que trabajan a través de plataformas tecnológicas como Uber y Cabify. Todas estas tecnologías deben salir del país si no las van a homologar. Hay una ley orgánica, hay un reglamento. Nosotros queremos darle a la ciudadanía un sistema, un nivel de servicio diferente. No es la solución que se vayan. La solución es que también el gobierno entienda que si nosotros no estamos en las redes sociales, el servicio de taxi ya es obsoleto, ya no se usa con la mano. Con todos estos pedidos, una comitiva de taxistas fue recibida por la presidenta del Legislativo, Elizabeth Cabezas, y varios asambleístas. Para presentar sus propuestas. Y de aquí, en la Presidencia de la República, también serán recibidos como debe ser, porque presentarán el respaldo al presidente de la República y también pedir al presidente de la República que visibilice estas demandas de este sector tan importante. Finalmente anunciaron que de no tener respuestas positivas en los próximos días, tomarán otras medidas. Lamentablemente, toda la transportación de Pichincha tendrá la necesidad de parar sus unidades la próxima semana. En Quito informó Adriana Rojas. El gremio de lecheros tuvo una reunión con técnicos de la Secretaría de Gestión de la Política y expusieron su solicitud respecto al precio de sustentación del producto que bordea los 42 centavos. Dicen que si el gobierno no toma las acciones necesarias, retomarán las movilizaciones. Hasta la Secretaría Nacional de la Gestión de la Política llegó una delegación de 10 personas representantes del movimiento Fe por la Leche. Ahí se mantuvo una reunión a puerta cerrada en conjunto con el Ministerio de Agricultura y el Instituto Nacional de Normalización. El objetivo fue iniciar un proceso de análisis a su requerimiento, y es que el gremio de lecheros llegó con las mismas exigencias que tuvieron el pasado 19 de noviembre, cuando bloquearon la vía Quito a Loaj. En sí, la baja rentabilidad que nosotros como pequeños y medianos productores estamos recibiendo por el precio de leche. Según
Las normas, nosotros tenemos un precio de sustentación que es de 42 centavos más calidad. Estamos recibiendo precios de 28, 25 y hasta 20 centavos por litro de leche. Francis Abad, coordinador general del movimiento, explicó que desde noviembre del 2017, con la legalización de la venta de suero, el sector se ha visto muy afectado, con una baja, por ejemplo, en ventas de hasta 40% por productor. Eso nos afecta porque se compite con el suero, con el suero líquido. Más o menos calculamos nosotros que en el mercado hay 1.800.000 litros de suero que compiten con la leche diario. Entonces eso realmente, por eso es que la industria ya no pide leche. Ellos insisten en que se les debe respeto al precio de sustentación. El precio de sustentación es 42 centavos, sin embargo, llegan a pagar hasta 15. ¿no? Entonces están llevando a la quiebra a más de 700.000 personas. Y aparte de eso, están afectando al consumidor, que ese es otro tema que también nos preocupa mucho. Y adelantan que si el gobierno no toma las medidas necesarias en un máximo de 10 días, retomarán las manifestaciones. En Quito informó Andrea Orbe. Una nueva diligencia en torno al caso del exministro de Inclusión Social Iván Espinel se llevó a cabo. Otra orden de prisión fue dictada en su contra por enriquecimiento ilícito. Nuevamente el exministro Iván Espinel enfrenta otro proceso penal. Esta vez, por supuesto, enriquecimiento ilícito. Todo se llevó a cabo en el complejo de la Judicatura en el Cantón Santo. No se pudo justificar una gran cantidad de dinero. Pero el peritaje es concluyente en determinar que aproximadamente $480.000 no están debidamente sustentados dentro de este incremento patrimonial ilícito. Existiendo una acción penal por peculado mal puede coexistir con una acción penal por enriquecimiento ilícito. O es la una o es la otra. De tal manera que esto es una exageración del poder punitivo del Estado, es un abuso. Será impugnado en su momento. Es por ello que las autoridades formularon cargos respectivos en contra del exfuncionario gubernamental, el cual estuvo a cargo de la cartera de inclusión económica. La jueza encargada de este caso aceptó el pedido. Sostenemos que hay doble juzgamiento y sostenemos que hay vulneración al debido proceso. No encontraron ni $5. Lo que se llevaron de la casa del doctor Espinel fue un celular, el cual se explotó posteriormente y creo que solo le encontraron fotos de los hijos. Esta diligencia duró desde las 9:30 de la mañana hasta pasado el mediodía. De ahí que las autoridades pidieron también la enajenación de los bienes del exministro. En la retención de las cuentas, en base a este peritaje, aproximadamente $500,000. Prohibición de enajenar de la casa y del vehículo. Informó Julio César Saona. El gobierno y las universidades públicas pactaron un acuerdo para mantener el presupuesto del año 2019. 22 rectores de las universidades públicas del Ecuador llegaron a un acuerdo con el gobierno de turno para que no exista un recorte de presupuesto en el área de educación superior para el año 2019. El gobierno pretendía reducir $122 millones para los establecimientos universitarios en la proforma del próximo año. Sin embargo, tras varias horas de diálogo entre ministros y secretarios de Finanzas, Cenecit, Gestión Política con los rectores, acordaron que mejorar la calidad del gasto. ¿Esto qué quiere decir? Obviamente tomar las decisiones dentro de los procesos técnicos, científicos, académicos. Para ello, el gobierno restituirá en la proforma del 2019 las asignaciones presupuestarias para las universidades públicas para el ejercicio fiscal 2018. Con ello, se pretende garantizar la gratuidad del sistema de educación. También se aplicará un régimen especial para las compras públicas, además de optimizar la contratación docente. En realidad, nosotros debemos hacer un esfuerzo en el sentido de que, como dice ahí, reconociendo la situación del país, nosotros podamos hacer contratación de profesores, no solamente profesores de planta, sino también profesores ocasionales que brindan su contingente, su experiencia a través del dictado de cátedras. En cuanto a una política salarial pertinente señalado en el acuerdo, el presidente de la Asamblea del Sistema de Educación Superior enfatizó que nosotros tenemos un reglamento de carrera y escalafón, y en ese reglamento de carrera y escalafón está una cantidad de condiciones y requisitos que los docentes
de tiempo completo, de tiempo parcial, tienen que cumplir para ir paulatinamente ascendiendo en su escalafón. Esta resolución se dio luego de una gran movilización estudiantil en Quito, informó Valeria Navarro. El músico británico Roger Waters, reconocido por ser líder de la banda de rock Pink Floyd, estuvo en nuestro país para solidarizarse con las comunidades afectadas por la petrolera Chevron Texaco. Fue a la ciudad de Lago Agrio para constatar la afectación ambiental causada por la empresa estadounidense entre los años 1964 y 1990. El músico instó a la compañía a responsabilizarse y reparar los daños hechos. La visita del también reconocido activista se da en el marco de su gira latinoamericana. Desafortunadamente no llegamos al lugar exacto porque a alguien que no le interesa nuestra presencia aquí en el Ecuador, pues nos detuvo por 1 hora y no querían que yo llegue a la Amazonía. Y además, no querían que Steven Dasinger llegara conmigo a la selva. Y este caso es importante porque en este caso se juega la ley y el poder de las compañías multinacionales. Si Texaco viene a reparar, estaremos aproximándonos de nuevo a tener un Estado de Derecho en el mundo. La Defensoría del Pueblo presentó ante la Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad a la resolución emitida por la Secretaría de Gestión de Riesgos en el 2016, en la cual declararon a Muisne zona de riesgo a inundaciones por tsunamis no habitable. Aseguran que con esto se habría vulnerado los derechos humanos. La demanda de inconstitucionalidad llega luego de que la Defensoría del Pueblo realizara una investigación en torno a la presunta violación de derechos humanos que se habrían generado tras la resolución 073 emitida por la Secretaría de Gestión de Riesgos el pasado 21 de junio del 2016, en la cual se declara como zona de riesgo a inundaciones por tsunamis y no habitable a la ciudad isla de Muisne, ubicada en el sur de la provincia de Esmeraldas. Pedirle a la Corte Constitucional revise la constitucionalidad de esa resolución. Nosotros consideramos que tiene visos de inconstitucionalidad. Y es que los estudios técnicos presentados por la Secretaría de Riesgos con los cuales se habría tomado la resolución no serían contundentes, asegura la defensora del pueblo encargada Gina Benavides. No nos establecen con claridad efectivamente el sustento que se tiene para haber declarado a esta isla en zona de riesgo y haber impedido el asentamiento humano. Aquí hay un contraste entre lo que puede decir la resolución y lo que pasa en los hechos. La población está ahí. Población a la cual se le estaría vulnerando derechos básicos como educación, salud y vivienda digna. Así lo habrían constatado durante su investigación. Tienen limitaciones en cuanto al acceso a servicios básicos. Se ha afectado el derecho a la educación de los 5 colegios que habían en Muisne. No queda ni uno y el único está en la isla y en condiciones que realmente nos preocuparon. Situación frente a la cual indica y habría exhortado a las autoridades y al presidente Lenín Moreno para que dicha resolución sea derogada. Una resolución que debe fundamentarse en un principio básico, el derecho a la consulta que tiene la población. La población nunca fue consultada y además están afectando derechos económicos, sociales y culturales, derechos civiles y políticos y también derechos colectivos. Actualmente la Corte Constitucional no cuenta con autoridades tras el proceso de evaluación que realizó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, en el cual cesó en funciones a los titulares del organismo. Sin embargo, aspiran que luego que sean designados, esta demanda sea de las primeras que se resuelvan. En Quito informó Adriana Rojas. Momento de nuestra primera pausa aquí en Emisión Estelar del Comercio TV. Con esto nos despedimos, amigos. Gracias por su compañía. Un abrazo grande.